días. Va a dar comienzo nuestra segunda sesión. Estamos encantados con los invitados que vienen ahora. Y que ayer fue muy interesante, pero hoy no va a ser menos. Una cuestión previa. Una mochila. Pachi, ponte el micrófono, que yo creo que no te oye. Es una mochila. Si alguien la ha visto, con un ordenador. No, es una mochila de cuero. De cuero. Creo que la viene el chico del bar, de la terraza del hotel. Porque me ha señalado, con mi cartera, que también la Ha aparecido. Bueno, pues muchas gracias. Mariola tiene la palabra. Vale. Bueno, a ver. Bueno, sí, yo creo que funciona. Sí. No sé si... Sí, ¿verdad? Sí, me dicen que sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí puntuales a esta primera hora de este curso que comenzó ayer. Yo me incorporé a este grupo ayer a última hora, después del debate, y me han contado que las sesiones de ayer estuvieron fantásticas. Pero también debo decirles que creo que las de hoy no van a ser menos. Y vamos a empezar muy fuerte. Déjenme que comience dando las gracias a quienes han organizado este curso. Querido Pachi, por haber contado conmigo y dándome la oportunidad de moderar esta fantástica mesa con estos tres protagonistas a los que me alegra mucho de volver a conocer y, de volver a coincidir con ellos, en el caso de Ramón y de Juan Manuel, y conocer personalmente a Manuel, al que no tenía este gusto. Así que, Pachi, muchas gracias por permitirme moderar esta sesión. Bueno, el objeto de la mesa redonda es obviamente Iberoamérica, no puede ser de otra manera, y la cumbre, cuya declaración sé que habéis analizado ayer de manera muy intensa, el detalle, y consultando estos días con Ramón, con Juan Manuel y con Mariano acerca un poquito de cómo organizábamos esta mesa, quiero decirles que vamos a otorgarles a ellos un tiempo aproximado de 25 minutos para que hagan su exposición, con el propósito de que haya espacio para el debate con el público, que estos cursos de verano siempre tienen este elemento clave que tenemos que además facilitar, porque aquí siempre hay asistentes muy interesados en preguntar y en contrastar sus posiciones con los intervinientes. Y cada uno de ellos va a hacer una aproximación a la temática desde lo que es su mirada profesional o académica sobre la cuestión. Un par de minutos solo para hacerles un pequeño resumen de lo que son sus trayectorias. Juan Manuel, el profesor Faramiñán, que será el primero que intervenga porque va a hacer una aproximación un poco en clave evolutiva, histórica, de lo que suponen estas cumbres y la posición iberoamericana. Es académico, es profesor de la universidad. Los profesores siempre son profesores y aunque se jubilen siguen siendo eméritos y con gusto, pero además ha tenido también experiencias en el campo de la asesoría jurídica como buen profesor, y también como los profesores a los que yo valoro y aprecio particularmente se han comprometido con sus universidades en tareas de gestión. Yo siempre digo que no se puede ser un buen profesor, desde luego, si no se investiga y sin ser un buen docente, pero difícilmente se puede entender el sistema universitario y la universidad en la que vivimos si uno no ha tenido las responsabilidades de gobierno y además con lo que de carga tiene esa actividad y de dedicación al próximo. El profesor Faramiñán es uno de esos profesores en esa visión holística e integral que les he descrito. Gracias, profesor, por estar aquí, y antes de ceder la palabra voy a hacer esa descripción de cada uno de ellos y ya nos centramos en la temática. Mariano Jabonero, yo creo que es una pieza clave de esta mesa porque es el secretario general de la Organización de Estado Iberoamericano. Acaba además en el año 2022 de revalidar este puesto, esta responsabilidad,
lo ha hecho por iniciativa del Gobierno de España y además por unanimidad de todos los miembros, por lo tanto es una propuesta y es una posición indiscutible, ¿eh? Y eso avala seguramente el trabajo que viene realizando en esta organización en los años pasados. También tiene publicaciones sobre la materia y yo creo que no hace falta detenerse más de por qué su papel aquí en esta mesa va a ser un privilegio. Dejo para el final a Ramón Jáuregui, que seguramente es el que menos necesita una presentación. Los que vienen del País Vasco lo recuerdan de su tarea en el gobierno vasco como vicelehendakari a finales de los 80, a principios de los 90, consejero. Los que seguimos la actualidad política lo recordamos en su condición de ministro de la Presidencia y los europeístas le apreciamos y le valoramos por su trabajo en el Parlamento Europeo. Y ahora como responsable de una fundación que tiene como objetivo y propósito el trabajo entre Europa y América Latina e Iberoamérica. Por lo tanto, creo que también su posición en esta mesa es indiscutible. Gracias a los tres por estar aquí y, si os parece, comenzamos. Juan Manuel, profesor Jaramuñán, contigo. Adelante. Perfecto, pues ante todo, muchísimas gracias, Pachi, gracias por esta invitación. Es la satisfacción de estar junto a mi amiga Mariola desde hace tanto tiempo que la conozco y además la admiro mucho su actividad y es importante, y luego mis compañeros de panel que realmente pues son los que realmente tienen sentido en esta mesa. Yo por ello aquí estoy un poco como un freelancer, pero bueno, y quizás porque soy sudamericano también, que eso también tiene su cosa. ¿Qué he hecho? Bueno, cuando Pachi me lo planteó al tema, voy a mirar la hora. Cuando Pachi me plantea el tema, pues lo que he pensado es lo siguiente. Voy a hacer un batido global de cómo han sido los antecedentes de lo que es la CELAC actual, pero ver por qué esto nace y de qué manera nace y cuál es el sentido histórico y político que tiene. Entonces, pues me he ido básicamente a las tres primeras cumbres, de la de Río de Janeiro del 99, del 2002, de Madrid y de México del 2004, que son las cumbres de Unión Europea y ALC, como se dice, ALC, que sería justamente un hito fundamental porque son las piedras básicas sobre las que se va a apoyar todo el proceso siguiente. Entonces creo que esto había que tenerlo en cuenta. Y luego, pues sí, ver de alguna manera también muy rápidamente cuáles son los intríngulis que encierran ya las cumbres de CELAC, la primera cumbre de Santiago de Chile en 2013, la segunda cumbre en Bruselas de 2015, y pensar que desde 2015 ahora ha habido un impasse realmente, una especie de vacío, de gap importante, y hemos vuelto otra vez a la fuerza que tiene esta cumbre. En la entrevista que le hacen a Lula da Silva esta mañana, o que se publica esta mañana, ha vuelto satisfecho. Y eso me tranquiliza, es importante, por lo que vamos a ver enseguida, porque lo que he hecho en este análisis exhaustivo que he tratado de hacer y que evidentemente iré muy por arriba, luego en el coloquio podemos profundizar, he ido recogiendo cuáles son los ítems básicos que se han tratado a lo largo de todos estos encuentros. Y lo más importante que se ha dejado un poco de lado es que en el impasse de 2015 a actual hay reuniones ministeriales que han sido fundamentales y que uno muchas veces piensa, la cumbre es la clave. No, también estas reuniones de ministros son las que fueron alimentando los distintos pasos o temas que se van a concretar luego, y lo saben muy bien los aquí presentes, en la reunión. Y en base a esto voy a comenzar con unas breves notas introductorias, luego voy a ir repasando básicamente, porque no tenemos tiempo, cada uno de los aspectos que se han tratado, y quiero terminar con las cuestiones que yo entendía que debería haber abordado, algunas las ha abordado, otras no, la tercera cumbre. Y voy a hacer una síntesis global de lo que yo pienso que tendría que haber sido. En definitiva, entonces, lo que nos lleva a plantear la cuestión es que
a partir concretamente de una cumbre que se realiza en el 99 en México, vamos a ver que se plantean dos grandes documentos, la Declaración de Río y el pronunciamiento que establecía 55 prioridades, que se dice rápido, 55 prioridades en este planteamiento que realmente era importante. Y es a partir de allí donde se establece el grupo birregional de altos funcionarios, donde se plantean cuáles son los problemas y determinar que el principal problema es necesidad de modernizar los sistemas educativos, de trabajar sobre el desarrollo sostenible y global y una coordinación efectiva en los mecanismos de gobernanza internacional. Aquí está la panoplia que luego vamos a ver que se puede ir desestructurando y dentro de cada uno de estos aspectos buscar elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Pues buscar una asociación estratégica. Los proyectos estratégicos, los planes estratégicos, como se llaman en la actualidad, son fundamentales. Hoy en día, un ayuntamiento, un gobierno, si no tiene un plan estratégico, una ONG, no funciona. Tiene que haber un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo. Ahí estaba una de las grandes claves que había que plantear en estas cumbres. Y, por supuesto, mecanismos de diálogo, sin olvidar a la ciudadanía, que ahí está el núcleo. Ya George Sell decía que el derecho no era el derecho de los estados, sino el derecho de los ciudadanos. Y esto, pues mira, quizá exageró un poco el sociólogo del derecho que era, pero no se equivocaba en gran medida. Bueno, veamos entonces. Muy brevemente estas primeras tres cumbres que son como el caldo de cultivo. La primera, pues en México, donde realmente se plantea la necesidad de crear la CELAC y hacer realmente un proyecto más global, donde se van a fusionar el Grupo de Río y las cumbres América Latina y Caribe para el desarrollo y la cooperación. De ahí nace todo. La CELAC nace de allí, y esta es la clave. Bien, recordemos brevemente. En la primera reunión del ALC en Brasil se plantea esta declaración de Río de Janeiro que voy a plantear simplemente. Prioridades, objetivos comunes y tres dimensiones. Río de Janeiro. Diálogo, economía, cooperación. Diálogo, economía, cooperación. Son elementos. Y luego una educación para la paz, que en definitiva vamos a ver que luego se va a recordar que Latinoamérica y Caribe son zonas de paz. Y yo me acuerdo que en La Haya, justamente hace muchísimos años, con el tema del Tratado de Tlatelolco, García Robles nos contaba la importancia, la desnuclearización del continente americano. Pero no solo eso, vamos a ver que a lo largo de estas cumbres se ha hablado de un control de la militarización, no una desmilitarización, pero sí un control de la venta de armas y los componentes, no solamente de armas atómicas, evidentemente, sino de armas ligeras. Temas que hay que tener en cuenta. Bien, rápidamente, no olvidarnos tampoco del tema drogas, desastres naturales, liberalización del comercio, y se habla por primera vez en México de introducir el euro. No se puede hablar luego, que me ha llamado la atención. Es un tema interesante porque aquí está el pugilato euro-dólar, que siempre hemos tenido. Es un pugilato que ahí está y habrá que ir viendo. Luego la segunda cumbre, muy rápidamente, que es en España, cuando utiliza el método DAF, el método de desafíos, oportunidades, para ver realmente qué es lo que se puede hacer, e se insiste en Madrid otra vez sobre modernizar. Vamos cerrando. La tercera cumbre, es decir, estamos todavía en las piedras fundamentales. La tercera cumbre de Unión Europea ALC, que es en el 2004 en Guadalajara. Hay que tener en cuenta que en el 2004 hay 10 nuevos estados europeos que entran a la Unión Europea. Luego, América Latina le interesa. ¿Qué está pasando en Europa? Hay un cambio importante de carácter instrumental e institucional. 10 estados nuevos. Y luego, pues, se insiste mucho sobre los derechos fundamentales,
hay una referencia a la resolución 53/144 sobre derechos fundamentales que me parece importante. Y otro tema, multilateralismo. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que lograr un sistema multilateral, no unitario, y lo veremos luego por ciertas cuestiones que luego se van a tocar ya en las cumbres posteriores y a las que me voy a referir enseguida. Otro tema interesante es la solución pacífica de las controversias. Solución pacífica de las controversias, tenemos elementos heterocompositivos y autocompositivos. Los autocompositivos están en el marco de la mediación y la conciliación, los heterocompositivos están en el marco del arbitraje y las soluciones jurisdiccionales. Pero en fin, en definitiva, con esos dos métodos tenemos, voy muy rápido, pero con esos dos métodos tenemos obviamente aspectos importantes de solución pacífica de controversias. Luego, el terrorismo. Recordáis que en 2004, en Madrid, el 11 de marzo, tuvimos un ataque importante. Y esto también se recogió en aquellas notas sobre el terrorismo y la necesidad de recurrir a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad o a la resolución 49/60 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, que los elementos jurídicos han estado siempre presentes y la referencia a Naciones Unidas a lo largo de estas cumbres ha estado también siempre presente. Otro dato interesante de Madrid, otro dato interesante de México, perdón, fue el apoyo a la Corte Penal Internacional. Por primera vez se está hablando de la necesidad de utilizar la Corte Penal Internacional y que de alguna manera pues funcione. Tema de corrupción fue otro de los temas tocados y el tema del protocolo de Kioto, cambio climático fundamental, que se ha vuelto a tocar hace 2 días y que es un tema crucial, evidentemente. ¿Qué decir del acuerdo Mercosur? Que tenemos ahí una deuda pendiente importantísima entre Europa y el Mercosur. Hay que resolver ese tema cuanto antes. Parece, decía El País de hoy, que es probable que por lo menos de los pasillos, de los lobbies que se han visto estos 2 días, parece que pudiera irse hacia un acuerdo Mercosur-Unión Europea, que creo que es fundamental. Pero no nos olvidemos tampoco del acuerdo de asociación económica para los países del Caribe, porque estamos hablando de Mercosur, vámonos al Caribe, también importante. Tampoco nos olvidemos de los temas relacionados con los temas andinos. ¿Y qué decir de los pueblos indígenas? Me gustaría que charláramos luego un poco sobre esos temas, porque Latinoamérica tiene unas raíces indígenas importantes. Sin ir más lejos, mi familia tiene, por parte de madre, tiene raíces también con los criollos de aquella época. Por tanto, creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y el tema del agua también se trató, y algo que a mí me gusta mucho, se habló por primera vez de los temas de derecho del espacio ultraterrestre, de navegación satelital. Yo me he quedado impresionado al ver esto. Digo, bueno, estamos avanzando, estamos logrando unas... Bueno, hasta aquí las bases institucionales de las 3 conferencias que van a dar lugar a la CELAC. Y la CELAC entonces tiene su primera conferencia en 2013 en Chile, que tenemos aquí a nuestro colega chileno en Chile, y ahí ya se habla de Alianza para el Desarrollo Sostenible. Recordemos este término, Alianza para el Desarrollo Sostenible. Se recuerdan las 3 anteriores cumbres, por eso me parecía importante no hablar primero de la primera conferencia de CELAC de Chile, es que las 3 conferencias anteriores eran fundamentales porque ahí se elaboraron los sistemas básicos sobre los que íbamos a poder discutir sobre una Latinoamérica y Caribe realmente en igualdad con Europa. Porque si no, volvemos, y se ha discutido estos 2 días, a las desigualdades que existen y a ciertos dolores que aún perviven, como ha dicho el Papa Francisco todavía pidiendo perdón con Latinoamérica, y hay que tenerlo en cuenta. A veces es un poco exagerado, pero habrá que tenerlo en cuenta. Fortalecer el diálogo, igualdad soberana, a lo que yo hacía referencia, y el tema al que quería comentar relacionado con el multilateralismo, que es rechazar las medidas unilaterales de carácter extraterritorial.
Helms-Burton y tantos temas que hay, Cuba, en fin, todos estos temas que ahí están, que están candentes, han vuelto a salir estos 2 días, el 17 y 18 de julio, han vuelto a salir en Bruselas, son temas importantes, y recordar la resolución 67/4, también que está relacionada con Helms-Burton. Luego, otra vez se vuelve a hablar de la Corte Penal Internacional y se pide a los países latinoamericanos que firmen y ratifiquen el Estatuto de Roma. Importante, interesante. Cambio climático, Kioto, en fin, voy rápidamente. Controlar el comercio de armas. Aquí también una referencia importante a Naciones Unidas, resolución 67/234 sobre comercio de armas. Y también esto que ha pasado muy desapercibido, pero me parece importante, una cumbre judicial. Nosotros que somos juristas tenemos que tener en cuenta la importancia de la cumbre judicial que se realiza en Santiago en 2013. Esto es importante, querido colega, porque exactamente, y pasa desapercibido, por eso quiero recalcarlo en este encuentro de alto nivel en el que estamos. El tema de migraciones. Yo estoy harto de decir que el siglo XXI será el siglo de las migraciones o no se entenderá este siglo. Y esto no es la primera vez que ocurre. Ocurrió cuando cayó el Imperio Maya, se produjeron migraciones importantes en toda la zona de América, ocurrió cuando terminó el Imperio Ming en Asia, otra vez se producen migraciones y hay momentos históricos en donde la migración es una necesidad vital, ya sea por cuestiones de todo tipo, económicas, de hambruna o de desastres naturales. Siglo XX, XXI es el siglo de las migraciones y tenemos que tenerlo en cuenta. En Latinoamérica hay migraciones no solo hacia Europa, hay migraciones interamericanas, entre los países americanos, por tanto hay que saber regularlo. Segunda cumbre, Bruselas 2015, que fue la que se quedó un poco en el aire, pero ahí hay una declaración política que quiero resaltar, que se dice una asociación para la próxima generación. Ahí está la clave, los jóvenes, es decir, que ahí está, tenemos que trabajar no solamente para la generación presente, sino para las generaciones futuras. Se vuelve a hablar en Bruselas de igualdad soberana, de oposición a las medidas unilaterales, otra vez se insiste una vez más, y aquí viene una clave. Se da un mandato, es como si hubieran tenido la intuición de que esto no iba a seguir, y se da un mandato a los ministros. Hay un mandato en Bruselas donde los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Bruselas mandatan a los ministros de Asuntos Exteriores para que inicien un ejercicio de reflexión exhaustivo e integrador, cito, tal como se dijo en ese momento. Por tanto, es a partir de ese momento, y ahora ya sí que voy volando y no voy a entrar, primera reunión ministerial en Santo Domingo, 2016. Se vuelve a recoger, luego en el coloquio, si queréis lo vemos, se habla mucho de evasión fiscal, de tratar de combatir los paraísos fiscales en Latinoamérica. Segunda reunión ministerial en el 2018, ¿cómo se llama la declaración? Construyendo puentes, reforzando nuestra asociación para afrontar desafíos globales. Otra vez se vuelven, y aquí surge un tema importante, violencia de género. 2018, se vuelve a hablar entre los ministros de Asuntos Exteriores de importancia de la violencia de género, otra vez migración, otra vez medidas coercitivas unilaterales en contra, que no debe ser así. Y luego la reunión, hay una reunión informal en Berlín, donde no voy a entrar, pero los ministros que hablan, lo hablábamos con Mariola hace un momento, de la pandemia, justamente en plena pandemia, en 2020, se reúnen informalmente los ministros para decir qué ha pasado. ¿Qué ha pasado aquí? Yo le hablaba hace un momento con Noé también, que me recordaba mucho la pandemia a lo que pasó con la guerra del Peloponeso de Tucídides, cuando él nos narra la peste que asola a Atenas. Es igual, se lee aquello y estamos viviendo otra... ¿Qué pasa? Somos atenienses y nos estamos muriendo como los atenienses. Pero en fin, esto los ministros lo estudian muy bien, se habla y se hace un llamamiento a la Asamblea Parlamentaria, la Eurolat, que también se ha hablado ahora. La Eurolat no podemos dejarla de lado. Bueno,
Y ya para terminar, ¿qué habría yo hecho si hubiese sido representante en estos 2 días? Hubiera dicho lo siguiente: tenemos que insistir sobre la democracia. Lo que está ocurriendo en Nicaragua es insoportable. Por tanto, hay que trabajar sobre el modelo democrático, artículo 2 del Tratado del TUE, de la Unión Europea, no nos olvidemos: democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, defensa de las minorías. No podemos, como Unión Europea, si queremos transmitir valores, habrá que transmitir esos valores. Y recordar el artículo 7, que también dice: los que no cumplan esos valores, pues tendrán que ser reclamados. Esto es importante. Yo es lo que hubiera hecho. Hubiera hablado, insistir sobre el modelo democrático. Luego, obviamente, cerrar el tema Mercosur, cerrar Comunidad Andina, cerrar Caribe. En definitiva, mecanismos de integración. Lo decía Jean Monnet, decía: nada es posible sin los seres humanos, pero nada es duradero sin las instituciones. Eso es clave. Ahí hay un tema que es fundamental. Luego, no nos olvidemos la renta per cápita. La renta per cápita en Latinoamérica es de $3.000. En cambio, en Europa es de $20.000. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ese gap. Si queremos hablar de igualdad soberana, tenemos que mejorar los sistemas económicos. Luego, hubiera hablado de la sociedad civil, que se habló poco. Por supuesto, el tema de la Amazonia, la deforestación que se ha hecho con Bolsonaro en Amazonia es brutal. Y por tanto, afortunadamente, Lula da Silva tiene otra visión y ha prometido ocuparse de esto. Los desastres naturales, tema de seguridad social, yo hubiera hablado sobre esos. Y un tema que se ha olvidado: las 11 prioridades de Tuzula. Las 11 prioridades de Tuzula son un registro de prioridades fundamentales que pasa desapercibido. Claro, quizás los juristas, que somos en ese sentido, demasiado pesados y estamos siempre buscando el argumento, pero esto es importante. Las 11 prioridades de Tuzala habría que haberlas hablado más y con más. Luego, la defensa de valores comunes, ya lo he dicho antes, democracia, etcétera. Un plan estratégico regional. Un plan estratégico fundamental. Un plan estratégico. No ha habido un plan estratégico ni el 17 ni el 18. No se ha hecho un plan estratégico y eso hubiese sido fundamental. Y bueno, y yo simplemente me detengo ya aquí porque, sin olvidar tampoco en todo caso el turismo, que es una fuente de ingresos fundamental. El turismo, un turismo económico, pero un turismo cultural. Es que tenemos Tikal, por ejemplo, tenemos las ruinas mayas, tenemos las rayas de Nazca. Yo entrevisté a María Rainer en Cusco, en las rayas de Nazca. Esta mujer que barría, no sé si una alemana que barría las rayas de Nazca, ella sola. Así que realmente es patrimonio común de la humanidad. Y después de lo pasado con los budas de Villamil, la verdad que estamos preocupados. Y eso es importante. Bueno, yo estoy muy preocupado últimamente por muchas cosas. Pero en fin, esperemos que la democracia se imponga. Y no olvidarnos de la guerra de Ucrania. No olvidarnos de la guerra de Ucrania, que es una invasión a un Estado soberano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Faramiñán, por este recorrido perfecto en tiempo, pero sobre todo, el tiempo es relevante, pero lo que interesa también es el contenido y que alimente luego el debate y la reflexión del público. Y gracias por ese alegato final en clave de derecho, de defensa de los principios estructurales del derecho internacional, pero también de defensa de los valores sobre los que se asienta, entre otras cosas, el proyecto europeo. Y ahora vamos a escuchar a Mariano... no hemos dicho Mariano Jauregui. No, Mariano Sierra. Ah, Sierra, vale, pues a Ramón Jauregui. A Ramón Jauregui, y así que bueno, cuando quiera, Ramón. Pues muy bien, muchas gracias Mariola y muchas gracias Pachi y gracias a todos ustedes.
por asistir a este curso que pone de nuevo en evidencia la relación tan importante entre Europa y América Latina que el profesor ha señalado con mucha profusión, ¿no? Yo voy a hacerles una aportación un poco más pragmática de lo que han ido ocurriendo en estos últimos años y por supuesto acabaré también con la cumbre de este pasado lunes y martes y con la declaración, etcétera, ¿no? Y haré un examen de lo que yo llamo luces y sombras de esa cumbre, porque creo que interesa una visión, digamos, más política, más pragmática de lo que tenemos un poco entre manos, ¿no? Empezaré por decir que a propósito de esta relación que ya se ha contado desde el punto de vista institucional, yo señalaría como dos grandes fases en los últimos 20 o 25 años, ¿no? A finales del siglo pasado, como bien se ha dicho, desde la cumbre de Río de Janeiro prácticamente hasta el 2015, que se celebra la última cumbre en Bruselas, digamos que hay un periodo en el que esta ecuación Europa-América Latina cobra toda su fuerza. En gran parte es debido a la presión que hace España en la Unión Europea, tocando la campana, reivindicando que ahí está América Latina y que Europa tiene que interesarse en América Latina. Entonces, en ese periodo se producen cosas muy interesantes. Primero, se formaliza la alianza Unión Europea-América Latina-Caribe, se institucionalizan las cumbres y se formalizan grandes acuerdos. Y esto es muy importante porque los acuerdos comerciales entre Europa y Centroamérica, Comunidad Andina, México, Chile, excepto Mercosur, que no por casualidad es más de la mitad de lo que significa América Latina, lo cierto es que se institucionalizan acuerdos comerciales y de asociación política y económica muy importantes. De manera que yo diría que la intensidad de las relaciones económicas, comerciales, de inversión, convierten a Europa en un protagonista clave en América Latina. Clave en un periodo muy importante, porque es lo que llamaríamos la década, no voy a decir milagrosa, pero es una década muy positiva. Entre el 2003, 2004 y el 2014, América Latina va como un tiro, y va como un tiro en gran parte por el precio de los commodities, pero coincide con la gran inversión europea y especialmente española. Recuerdo que España en gran parte construye compañías multinacionales cuando penetran en América Latina. Penetran ganando concursos de privatización de los grandes servicios públicos que el Fondo Monetario obliga a los países latinoamericanos a privatizar. Conviene recordar esa fase, porque es verdad que el Fondo Monetario aprieta a unos países muy endeudados y a unas empresas públicas bastante ineficientes, pero que prestaban servicios básicos. Y llegan las empresas españolas y hacen una labor muy importante. Esto se puede discutir mejor o peor. Hay una leyenda negra contra ellas. Obviamente buscaban beneficio, pero también produjeron una enorme modernización económica en América Latina. Tan es así que, por ejemplo, se bancarizan las clases medias. Quiere decir que cada ciudadano construye su propio sistema bancario, obviamente además muy digitalizado, que avanza y se moderniza, se tecnifican las conexiones eléctricas, se avanzan las telecomunicaciones. Siempre pongo el ejemplo de que en Lima, para conseguir un teléfono en un domicilio, tardaban 7 años. Llega Telefónica y en 7 días te ponen el teléfono en casa, ¿no? Son bobadas, pero pregúntenselo a los limeños, ¿no? De manera que estas cosas han ocurrido y ha producido una conexión en la gran evolución económica y modernizadora de la, digamos, economía latinoamericana en ese periodo de expansión, junto con, como he dicho, la gran inversión económica española. Y al mismo tiempo, lo que se produce son lo que yo llamaría
una intensificación de la cooperación europea en América Latina, porque la presencia de las ONGs y sobre todo de la inversión en la cooperación, prácticamente somos los europeos más allá del 55% de la cooperación que recibe América Latina, ¿no? Hay una segunda fase de esta historia, por hacerla muy breve, que es precisamente la contraria, es un poco la contramoneda. Lo que acabo de contar se produce cuando Europa entra en su propia crisis. No olvidemos la crisis del 2008, 2009, 2010, 2011, el sistema bancario, el sistema de las deudas públicas, la crisis del euro. De pronto Europa se siente aturdida por su propia crisis interna, que además se acumulan crisis que le llaman la policrisis europea, así la llamó Juncker, recuerdo muy bien, en un debate parlamentario cuando vino a decir, más o menos en el año 2016, vino a decir Europa está en una crisis existencial, estábamos a punto del ser o no ser, ¿no? Porque ciertamente la caída del euro podía significar la destrucción del proyecto europeo, y esto estuvo en un tris, y al mismo tiempo llegó el Brexit, que provocó una peligrosísima idea de que si se estaba mejor fuera de la Unión que dentro, este criterio que en gran parte impuso el debate maniqueo del take the control que dijeron los del Brexit, ¿no? Toda esta unión de las extremas derechas que tenían a Europa como un proyecto antipático, en Italia, en Francia con Le Pen, que quería hacer un referéndum para salirse del euro o no. Es decir, que toda esta tensión, más la crisis migratoria de los procedentes de Siria, que Europa gestiona tan vergonzosamente mal, en fin, toda esta Europa atravesada por una policrisis se vuelve ombliguista y mira hacia sí mismo, ¿no? Es la Europa que ya venía arrastrando una mirada particularmente afectiva al Mediterráneo y a África, y preocupada al este. Es la Europa que siempre estuvo mirando a Rusia, a Oriente Medio y a África, y nunca a América Latina. Entonces es esta Europa que en el contexto de esta crisis prácticamente se olvida de Europa, se olvida de América Latina. Coincide esto con que además América Latina entra en un periodo de gran inestabilidad política, que es una América Latina muy fragmentada políticamente. De hecho, la cumbre del 2015 fue la última, no por culpa de los europeos, que a su vez tenían su propia mirada interior, como he dicho, sino porque América Latina se fractura cuando se crea el Grupo de Lima. Es un grupo de países que vetan a Venezuela por sus vulneraciones manifiestas al sistema democrático. Entonces se crea un Grupo de Lima muy orientado por la política norteamericana de presión contra Venezuela. Y esa presión fractura la propia región, que hace imposible, de hecho es América Latina, Grupo de Lima, quien pide a Europa no celebrar la cumbre del 17. Y entonces, desde entonces, yo me acuerdo que dije, y yo estuve en el 15 presidiendo Eurolat en la cumbre del 15 en Bruselas, hablé a los jefes de Estado, tuve esa suerte, pero recuerdo que cuando se suspendió la siguiente, yo dije, atención, es muy fácil suspender una cumbre y es muy difícil reanudarla. Entonces, esto es lo que ha pasado en este tiempo. Al tiempo que Europa se concentra en sí misma, una América Latina fragmentada, políticamente muy inestable, con tensiones muy constantes que no voy a describir, que son conocidas, un periodo económico, otra vez, que le aproxima a la década perdida, porque como sabemos, desde el 2014 prácticamente hasta hoy, hasta el 24, crecimiento del 1,5 para el año que viene al conjunto de la región, le vuelven a condenar a la región a lo que llamaríamos una década económicamente perdida. Una década de incremento de desigualdades, de incremento de pobreza extrema sobre todo, que se concentran en unos 10 años de nulo crecimiento económico de media prácticamente,
y con la pandemia y con la inflación y con todo lo que ha venido ocurriendo, que a su vez aumenta el desinterés europeo hacia América Latina. Y por último, en ese periodo, ¿qué ocurre? Que como pasa en política internacional, cuando uno se va, otro viene. Y ese espacio que Europa va dejando, lo van ocupando China y Rusia fundamentalmente. China, con una fuerza económica brutal, porque necesita ampliar sus mercados, necesita fortalecer la ruta de la seda, que es una ruta que lo que trata es de controlar puertos y sistemas económicos dependientes para sus exportaciones y además para sus importaciones de materiales básicos, desde el cobre al petróleo, desde los alimentos hasta la carne. Es decir, que China entra en América Latina prácticamente después de África y hace una fortaleza sustituyendo la gran presencia económica europea y muy particularmente española. No sustituyéndola, pero en cierto modo ocupando espacios que antes ocupábamos nosotros. Obviamente tampoco tienen ellos ninguna, digamos, cultura democrática, buscan mercados. Lo que quieren es invertir, lo que quieren es hacer dependientes las estructuras comerciales y las estructuras logísticas de América Latina para sus pretensiones. Y esto coincide, como digo, con un cierto abandono europeo y norteamericano. ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué? ¿Por qué América Latina es tan importante para nosotros? Yo diría que hay 4 razones que lo explican suficientemente. Primero, porque tenemos un intercambio humano brutal, que a veces olvidamos, pero hay 6 millones de europeos viviendo en América Latina y cerca de 7 latinoamericanos viviendo en Europa. Una población que requiere políticas. Siempre pongo como ejemplo, política es, por ejemplo, no pedirles el visado a los ecuatorianos. Hay cerca de medio millón en España, pero Europa les pide visado cuando tienen que venir a Europa, y que es una humillación, si me apuran, ¿no? Y como esto podríamos decir otros muchos países, eso es política en relación con la población. Es decir, eso es, no digamos lo cultural, no digamos las conexiones sociales, universitarias, formativas, no, ese núcleo humano tan enorme entre las dos partes reclama una política propia. En segundo lugar, porque los intereses económicos que ya he señalado antes reclaman que haya unas políticas de fomento, de apoyo a esa inversión. ¿Saben ustedes cuántas empresas españolas hay en México operando habitualmente? 7.000. ¿Saben cuántos vuelos hay entre México y, digo México, no estoy hablando de América Latina? ¿Cuántos vuelos hay entre DF y Madrid y Barcelona cada semana? 60. Es decir, hay un flujo de intereses económicos brutal. Y eso requiere, por eso es importante América Latina desde la perspectiva europea. En tercer lugar, por las grandes potencialidades que América Latina ha aparecido como la potencia suministradora de grandes recursos en un momento en el que Europa ha descubierto sus enormes dependencias. Todo este invento de la autonomía estratégica que se inventó Macron, pero que responde a una necesidad imperiosa, porque la pandemia puso de manifiesto que habíamos externalizado, globalizando de una manera alocada. No teníamos productores de paracetamol, ni de respiradores, ni de chips, y de pronto descubrimos, cuidado, que somos muy dependientes y necesitamos energía y necesitamos materiales básicos, necesitamos elementos nucleares para el desarrollo de nuestra propia economía, y surge la gran necesidad europea de la autonomía. Por cierto, está en la presidencia española también como elemento nuclear. ¿Y qué ocurre? Que en las dos grandes disrupciones de este siglo XXI, la disrupción digital y la disrupción ecológica, que son los elementos que van a configurar nuestra vida en los próximos 30, 40 años, América Latina está muy bien posicionada. Y es un país particularmente importante, es un conjunto de países cuya provisión de materiales es imprescindible. Y esto la hace, digamos, un socio estratégico imprescindible. Hablo de agua, hablo de litio, hablo de Amazonía, hablo de biodiversidad, hablo de cobre, hablo de cobalto, hablo de petróleo, porque sigue siendo necesario, inclusive de carbón, porque hoy está importando Alemania carbón de Colombia.
¿quién lo iba a decir? Alemania, ¿no? Que como bien sabemos no tiene gas ruso, tiene que quemar carbón, y lo hacen los verdes alemanes, nada más y nada menos, ¿no? Estas son las paradojas del momento. Entonces, América Latina aparece como una región súper importante, y por último hay una necesidad de construir juntos una presencia internacional en el tablero geopolítico abiertamente hostil para Europa y para América Latina. ¿Por qué? Porque las dos potencias grandes del mundo, China y Estados Unidos, desde el punto de vista económico y tecnológico, y las tres grandes potencias militares, aunque no lo sea por su potencia nuclear, Rusia también lo es, junto a China y Estados Unidos, están dibujando un escenario geopolítico abiertamente contrario a los valores que se estaban recordando en las declaraciones que decía el profesor: multilateralismo, comercio internacional organizado, colaboración fiscal, cooperación para la paz, fortalecimiento de Naciones Unidas. ¿Cuántas cosas podríamos decir en ese campo? Entonces, resulta que Europa dice: ¿dónde tengo yo un amigo para ser fuerte en el ámbito internacional? ¿Dónde puedo presionar con más fuerza en Naciones Unidas? En el cambio climático. ¿Dónde puedo hacer más consistente mi voz? Junto a América Latina. Esta sería la cuarta razón. Y estos cuatro argumentos son los que han construido la narrativa explicativa de la cumbre de este fin de semana pasado, de esta semana. Porque ciertamente uno de los grandes aciertos de España, sinceramente creo que merece ese elogio, es haber convocado la cumbre ya. Y esto, repito lo que he dicho antes, no es tan fácil, porque para celebrar una cumbre hay que pactar 1000 cosas. Por ejemplo, que no venga Maduro. ¿Cómo no viene Maduro? Pues porque viene Delcy. Y que no venga Ortega, porque es que no van a admitir que estar con Ortega los dirigentes políticos europeos, no pueden estar con él. Es un sinvergüenza y un tirano. Y así podríamos seguir. Entonces, ¿quién representa a estos dos? Bueno, pues el cubano, Díaz-Canel, que es un poco el líder icónico de América Latina en el ámbito de esa izquierda, mal llamada izquierda, dicho entre paréntesis. Con todo, esta articulación de diplomacia previa se ha hecho bien, en combinación de España con el SEAE, con José Borrell, con Javier Niño, que lo tuvisteis ayer aquí, porque es un trabajo súper complicado. Por tanto, primer éxito, convocarla. Segundo éxito, y celebrarla. Segundo éxito, hacerla en Bruselas. Alguien ha dicho por ahí: no, es que había que haber hecho en Madrid. Perdón, lo importante era hacerla en Bruselas, porque era un tema europeo, no es un tema iberoamericano, es un tema euro-latinoamericano. Y esto es importante. Y tercero, y más importante todavía, la narrativa que explica la convocatoria. Es decir, convencer a los líderes europeos y a los líderes latinoamericanos de que esta cumbre es importante. Porque había que reanudar esa relación, porque había que fortalecer las instituciones, etc. Dicho todo esto, hago una brevísima referencia a lo que son luces y sombras de esa cumbre. Aquí tuvisteis la suerte ayer de poder tenerle a Javier Niño, que ha sido un gestor fundamental, y yo lo decía antes a Pachi, pensaba que había estado online, pero bueno, lo tuvisteis aquí, y mejor que él nadie para poder contar lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, para contar lo difícil de la declaración política, ¿no? Porque es verdad que si la lees, yo la leí el martes a la tarde, y la verdad es que te deja un poco frío, porque es una búsqueda de expresiones que nuestra propia convicción democrática no tolera bien, ¿no? La no referencia, la no aparición de Rusia como agresora de Ucrania. Además, dicho sea de paso, en una América Latina siempre tan celosa de la soberanía nacional y de la no injerencia, que ha sido un valor, digamos, supremo de las declaraciones políticas. Bueno, pues nada, no era posible. Y no era posible pues porque en este periodo que ha pasado han ocurrido muchas cosas en América Latina, y por tanto ese espacio que hemos perdido, esa presencia política, esa relación que no tenemos, la han ganado otros. Y hay países que son muy dependientes de China y que incluso tienen una deferencia personal de los presidentes con los chinos, porque en el periodo de las vacunas otros, chinos y rusos, con una eficacia de sus vacunas
muy limitativa, porque no pasaba del 50% ni la Sinovac, ni la otra, ni el Sputnik. Ninguna de las dos vacunas han sido muy importantes, pero llegaron antes que nosotros. De hecho, en Santiago de Chile, Héctor, tú me lo puedes confirmar, el primer laboratorio fabricante de vacunas hoy en América Latina es Chile. Y yo escuché al presidente de la República Dominicana, estuve con él en la cumbre de SEGI, y me acuerdo que me contó una cosa que me dejó literalmente impactado, porque él me dijo, cuando yo tenía mis 12 millones de dominicanos, de República Dominicana, pendientes de vacunarse, y ya se estaban vacunando en otros sitios, recibí 50.000 vacunas de Estados Unidos, 100.000 de Europa, pero eran muy pocas. Y llamé al embajador chino en Santo Domingo. Y al día siguiente llegó un avión con 5 millones de vacunas chinas. Y luego vete y dile a ese señor que no ponga Huawei en la instalación del 5G de República Dominicana. Es decir, que en este tiempo han pasado muchas cosas. Y estas dependencias que estamos señalando de otros agentes, Rusia juega su pequeño tablero, no tiene potencia económica para jugar, pero tiene potencia para... Y entonces tiene Nicaragua en su mano, y juega ahí, con Cuba por supuesto. Claro, la declaración, no sé si lo contó Javier ayer, pero la declaración política que se ha pactado cuando se empezó a negociar, se tuvo que ir a La Habana. La presidencia de la CELAC se llama San Vicente Granadinas y es un pequeño país, y su capacidad negociadora de la declaración en nombre de los 33 países de CELAC y el Caribe era ninguna, nula. ¿Dónde dijo el presidente de Granadinas que había que negociar la declaración de CELAC? En La Habana. ¿Con quién? Con el canciller cubano. ¿Qué defendía el canciller cubano? Pues unas determinadas posiciones que eran muy difíciles de congeniar, porque el polaco, el presidente de Polonia, no tiene más que a Rusia metida aquí en la frente. No tiene otra cosa. Y ir a una cumbre y tener que pactar no sé qué declaración que dice no sé qué etéreas conclusiones sobre la guerra que ellos consideran absolutamente una invasión de una... Pues es muy difícil. Por eso el mérito de Javier, le quito el sombrero, por lo que han conseguido. Primera cosa de las luces de esa cumbre, que se haya celebrado, 1. 2, que haya habido declaración conjunta. ¿Es perfecta? No. No puede serlo. No puede serlo. No pretendamos que una declaración política de 60 países que conjugan intereses tan antagónicos y influencias tan antagónicas pueda resultar posible. Pero fue muy bueno que la hubiera. Inclusive fue muy bueno que Nicaragua no la firmara. Para mí. Porque ellos se marcaron el territorio. Porque Cuba quiso firmarla. Porque había metido otra vez el rechazo a la Helms-Burton, otra vez la extraterritorialidad, había metido... Argentina metió las Malvinas, en fin, todos metieron sus cositas. Y por tanto, fue posible la declaración. Y fue posible que la firmaran 59, menos Nicaragua. Mejor. Mejor. Por tanto, segundo mérito, la resolución. Tercero, el compromiso de hacer cumbres cada 2 años. Más de que se reúnan los ministros de Exteriores cada año. Y más, que se cree un órgano permanente de diálogo para poder discutir los temas de la política internacional, los que surgen cada día, y poderlos intentar acordar. Esto es muy importante, porque si tú haces una cumbre y desde entonces hasta la siguiente no vuelves a hablar con tus interlocutores, no hay asociación estratégica, no la hay. Tú tienes que poder pactar con ellos, dialogar con ellos como hace el G20 o el G7, que a través de sherpas de los diferentes ministerios tienen una interlocución, introducen temas. Porque la vida incorpora, la actualidad incorpora asuntos distintos que van a producir controversias en la concepción de la respuesta a ese problema. Entonces, tercera cosa muy importante, que se haya producido este acuerdo para que haya un órgano de consulta y de coordinación permanente. Cuarta cosa, la aprobación de la Alianza Digital.
La Alianza Digital se ha aprobado entre la Unión Europea y todos los países, prácticamente está abierta a todos los países de América Latina. Es una oferta que Europa hace a América Latina para que el modelo regulatorio de la digitalización sea un modelo común. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de un modelo regulatorio común de los europeos? Porque nuestro modelo digital no es el mismo que el chino, donde el Estado controla toda la información. De hecho, os comento divertidamente que el argumento que los chinos tienen para despreciar la democracia es que ellos ya saben lo que piensan los chinos cada minuto del día, porque tienen un control tan brutal de lo que los chinos hacen, piensan, leen, actúan económicamente, etcétera, que dicen, yo ya sé lo que piensan los chinos. ¿Quién sabe? El Partido Comunista, claro. Y el modelo norteamericano es un modelo en el cual las plataformas digitales son las dueñas de nuestros datos y explotan toda la información que reciben con su servicio. Europa tiene un modelo alternativo, tiene un modelo de respeto a la ciudadanía, a los dueños de los datos, a los derechos de las personas en la red. Todo esto le ha hecho líder regulatorio a Europa, y para que ese modelo regulatorio pueda establecerse en el mundo necesita la colaboración de otro gran continente, que es América Latina. Esta es la oferta digital que ha hecho, de la alianza digital que ha hecho Europa, ¿no? Y esto también es una, digamos, es una vía para avanzar. Se ha aprobado la agenda Global Gateway, y esto es lo que yo creo, profesor, que le da un contenido estratégico a la alianza, porque por primera vez en la historia, Europa ha construido una agenda de inversiones necesarias en América Latina. Y lo ha hecho sobre la base del conocimiento que tienen los diferentes países de sus potencialidades y de sus necesidades. Chile quiere explotar el litio que tiene a través de Codelco, la empresa pública del cobre. Bueno, ¿qué puede ofrecer Europa para que la explotación del litio no sea sacar litio y venderlo a los chinos o a los europeos para que hagan baterías y estos hagan coches eléctricos? Hace falta que Chile tenga que desarrollar su tecnología, que tenemos que dársela. He ahí la ecuación de esta agenda, de esta propuesta, para que puedan desarrollar su propia fábrica de baterías. Es decir, la idea es que América Latina salga del extractivismo y que en vez de sacar cobre y vendérselo a China para luego comprarle cables a los chinos, lo que hagamos es darles la tecnología para que tengan fábricas que produzcan baterías, no para que exporten litio. Esto vale para todo, para el café y para el hidrógeno y para todo. Es decir, hay una vis de compromiso país en la agenda que Europa ha hecho para ofrecerle a América Latina un proyecto de inversiones avalado por el llamado Global Gateway, que es un sistema financiero contrarréplica a la ruta de la seda china, que permite a Europa financiar o ayudar financieramente a que las inversiones europeas se hagan presentes en América Latina y Europa recupere pie económico en América Latina. Esta es la idea, ¿no? Y lo mismo cabe decir por lo que llamaríamos la posibilidad de acuerdos bilaterales que se ha derivado de la cumbre. ¿Qué sombras tiene la cumbre? ¿Qué perspectivas? Y con esto termino. Primero, América Latina tiene una estructura institucional muy débil. No hay manera de hablar con América Latina a través de CELAC, porque CELAC es una organización muy débil. América Latina tiene un problema gravísimo, entre otros muchos, y es que no tiene una estructura regional organizada. Ahora Lula quiere hacer UNASUR, quiere fortalecer UNASUR, ojalá. Pero en todo caso, uno de los problemas graves de lo que estoy contando, de esta alianza estratégica, es que no tengamos una interlocución en América Latina articulada, capaz. En segundo lugar, el segundo problema es que las dependencias que se han creado en este tiempo no hacen fácil a Europa ganar esos espacios que está planteando. No va a ser fácil entrar con el 5G en República Dominicana. Vuelvo al ejemplo que os contaba antes, ¿no?
¿Por qué? Pues porque hay ya dependencias anteriores. Y lo mismo podríamos decir con los puertos controlados por los chinos y con otras infraestructuras que están haciendo ellos, etc. Es decir, que ya no es tan fácil entrar en América Latina como pretendemos. En tercer lugar, sombras. Una Europa que tiene la tendencia a seguir mirándose a su ombligo. No podemos olvidar que Europa está concentrada en el este. Y la guerra y la cumbre ha pasado. Y la presidencia española pasará en muy poquito tiempo. Y pasará inclusive el señor Borrell. Y la guerra continuará. Y Europa estará mirando a Rusia. Y a África. Y la tendencia, digamos, geopolítica europea para que tome América Latina como el socio ideal para su desarrollo y para su proyecto, por todas las razones que hemos explicado antes, está en juego, ¿no? Y por último, claro, es verdad, se va a aprobar Mercosur. Bueno, no lo sabemos. Es un fracaso de los dos. O sea, que no tengamos Mercosur aprobado, es un fracaso que yo no me creo mucho. Es verdad, se han reunido Dombrovskis, el comisario para el comercio exterior, con los 4 países de Mercosur y han dicho, vamos a hacer un esfuerzo. Pero yo sé que Francia no está dispuesto ni por un cortijo a aprobar Mercosur. Porque Macron está muy débil políticamente, está muy débil, puede ganar Le Pen dentro de año y medio y no quiere meter el problema de los agricultores perjudicados por la importación de carne brasileña y argentina. Entonces tiene miedo y no quieren oír hablar de Mercosur. En la declaración política Javier no lo contó seguramente, pero a mí me lo ha contado que Francia se negaba a citar siquiera a Mercosur. Es decir, que cuidado, porque tenemos problemas todavía muy serios que poder hacer y financieramente está por ver cómo articulamos el Global Gateway. Por tanto, muy bien, buen comienzo, buena ventana de oportunidad, pero muchas cosas por hacer para hacerlo bien. Gracias. Muchas gracias, Ramón, por esta explicación que tú calificabas inicialmente de pragmática y que esta narrativa que has hecho con detalles sobre las cuestiones de gobernanza, yo creo que nos permiten luego alimentar muy bien el debate y completar la visión académica y evolutiva en clave histórica que había hecho el profesor Mariano. Y en este tiempo, cuando hacíamos una pequeña contacto previo a esta mesa redonda para coordinar un poco los tiempos y las temáticas y el orden de intervención de cada uno, me decías, Mariano, en tu email algo que me llamó la atención, que el profesor Farañán lo ha dejado caer y que yo creo que vale poner la atención, ¿no? Es el valor de la educación. Decías que ponías el ejemplo de África subsahariana en clave de debilidades educativas y cómo impacta eso en términos de productividad y los valores semejantes en Iberoamérica. Estoy seguro que parte de tu intervención tendrá alguna de estas claves. Así que es tu tiempo. Adelante. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, Pachi, por la invitación y a todos por compartir este rato. Voy a empezar haciendo una referencia a lo que acaba de decir Ramón sobre Mercosur. Lo he vivido en nuestra propia carne hace muy pocos días. Mercosur es un territorio muy proteccionista de 4 países. Y nosotros tenemos un acuerdo con Mercosur, la OI, que hace 20 días en la cumbre de Mercosur, que se celebró en Código Azul, queríamos renovar y un país dijo que no votaba, que no firmaba, directamente. Porque entre ellos la situación es muy complicada, muy complicada. La diferencia es que entre Uruguay y Brasil en este momento son abismales, en ese sentido. Y un acuerdo de cooperación educativa, cultural, que iba a renovar, que en principio era un tema bien visto, pues uno de los países dijo, yo no firmo, y al no firmar uno se acabó la firma, directamente. O sea, creo que es un ejemplo gráfico de cómo ocurren estas cosas. Yo por mi parte, bueno, en primer lugar soy secretario general de la OI, como decía Manuela, he sido recién elegido hace pocas fechas, con los votos de 23 países miembros, algo habré hecho mal, supongo, me parece por ahí, y una organización que además tiene una situación, digamos, bastante singular. Nuestra actividad y presencia es en América, de una forma casi histórica y insólita. La sede central está aquí en Madrid y el único directivo casi español soy yo, de una forma bastante singular el tema. Tenemos 19 sedes en América,
trabajan unas 3.000 o 500 personas para la OEI, por lo tanto, digamos, somos una organización que tiene una voz muy americana y muy pegada al terreno en América. Dicho esto, yo quería hacer alguna referencia sobre la cumbre. No mucho, porque ayer Javier ya dio todo tipo de explicaciones y quien me ha precedido también ha hablado de la cumbre. Pero transmitir incluso algunos sentimientos casi. Pero esta cumbre surge de ese lema de hacer de la necesidad de virtud. Hacía falta, tenemos problemas, el terrorismo del mundo es complicada, muy complicada, y yo creo que tanto la Unión Europea como América Latina se han puesto de acuerdo en que había que hacerlo. Había que hacerlo porque una crisis climática grave, gravísima, el COVID ha dejado rota la economía y rota, digamos, las defensas, y es una situación muy compleja con el tema de migraciones que se ha planteado antes, y entonces, bueno, pues yo creo que había que llegar a la cumbre, por lo menos para conseguir armonizar algún tipo de estrategia de manera compartida. Decía Ramón a la entrada, aquí cuando entrábamos, que yo creo que es una cumbre que ha sido casi un acuerdo de mínimos. Pues bien, porque a lo mejor si subimos un poco más el listón ya no hay acuerdo. Y creo que es, por lo menos ese tema es importante. Y además, una cuestión que yo suelo insistir de forma repetida, y es que esa relación entre América Latina y Europa es una relación que es de Occidente con Occidente. Somos Occidente. América y Europa somos Occidente y compartimos unos valores, propósitos, compartimos historias, compartimos un montón de cosas, compartimos también comercio. La inversión de Europa, a pesar de todo en América Latina, es superior a la que hay de China y Japón. Todavía tenemos, digamos, esa potencia. La cuestión es no desaprovecharlo. Y yo creo que ha sido eso, hacer de la necesidad de virtud y llegar, digamos, a sentarse a la mesa después de 8 años. ¿Qué ha ocurrido? Que en estos 8 años no ha habido nada. No, ha habido mucho. Ha habido una relación empresarial muy fluida, una gran presencia empresarial, especialmente española. Ha habido una relación migratoria muy fluida, muy importante. Ha habido una relación cultural también, académica, de cooperación. La cooperación europea, de la Unión Europea y la española en el caso de España, se ha incrementado en la región. Hay quien dice que no, pero se ha incrementado en la región. Pero de todo esto, digamos, es algo que justifica que a pesar de que no haya la cumbre, las sociedades se siguen entendiendo entre ellas. Hay un amigo mío que fue presidente de Colombia, Nelson Samper, que dice que a lo mejor las cumbres pueden acabar con la política exterior. Él tiene un sentido del humor, porque al final las cumbres siempre buscan espacios de consensos y no defensa de intereses. Y entonces la política exterior es una defensa de intereses fundamentalmente. Bueno, Samper es así de ocurrente. Pero para mí ha habido también otro punto y otro comentario que creo que es importante tener en cuenta. Y ha sido el que decía Javi López, un diputado español, que dijo que esta cumbre no es el lugar de llegada, es el principio de salida. Creo que eso, con esa hoja de ruta, ese programa de inversiones, yo creo que eso es la mejor esperanza para el futuro, para seguir trabajando. Javi lo decía de forma muy clara, y también que corresponde a una ruptura de un clima que ha habido, no adverso, pero sí ausente de una forma u otra. Y es que el que era todavía el primer ministro de los Países Bajos, Rutte, decía que muchas veces nos han llamado por teléfono y no hemos levantado el teléfono en Europa. Eso lo dice un político que se va, pero también es cierto, muchas llamadas telefónicas sin haber levantado el teléfono. Entonces todo eso ha generado malestares, digamos, disonancias y tal. La situación es, en este momento además, es una situación que tiene que ver con la nueva cooperación. Yo respeto un organismo de cooperación y me preocupa fundamentalmente la cooperación. Y es una cooperación que ya es distinta por completo anterior. Es una cooperación ya no es norte-sur, no es rico que da el pobre, sino una cooperación que estaríamos hablando de una cooperación en transición para países en transición. Ya no somos teóricamente países pobres, digo somos porque yo soy binacional, tengo nacionalidad de un país americano y español también. Entonces, no somos países pobres, quitando el caso de Haití. Hemos pasado a ser países de renta media y eso ha supuesto que la cooperación es cooperación también en cooperación en transición. Es una cooperación, digamos, de generar conocimiento, compañía, de manera compartida, que tiene que ver con esa postura no extractivista que Europa defiende en América. Esta cooperación de transición responde a lo que Alicia Bárcena, la expresidenta de CEPAL, explica de forma muy gráfica, actual ministra de Exteriores de México, que son las 3 trampas de los países en transición.
En los países que ya no somos pobres, pero es un poco la figura aquella, la gráfica de hay dos personas y van a comer un pollo. Uno se come el pollo y el otro mira, y estadísticamente cada uno ha comido medio pollo. Bueno, pues no es así, no es cierto. La situación es, digamos, la primera trampa es la trampa medioambiental, que tiene que ver con lo que se ha trabajado en la cumbre. El medio ambiente de América Latina es muy rico y por lo tanto es, digamos, susceptible de una actividad muy invasora, muy activista. Si alguien hace un vuelo, por ejemplo, desde Argentina atravesando Brasil, desde avión se va viendo terreno que era selva y que son soja, todo ello. Es impresionante absolutamente aquello. La deforestación brutal, pero además incluso con impacto humano brutal. Hay zonas en las que se ve en medio de la soja una isla verde de bosque aislada y es porque ahí hay una comunidad indígena que al final alguien defendió y han quedado ahí. Y han quedado ahí en medio de kilómetros de soja aislada por completo. Creo que eso es un tema, una trampa que tiene la región. Y ser objeto de deseo de ánimos extractivistas, de expolio de una forma u otra. Esa trampa, digamos, es algo que tiene la región y que tiene que, digamos, sustituir. La trampa de la debilidad institucional que Rama ha dicho. Es una región en la cual con CEPAL, lo que dijo Kissinger de la Unión Europea, si yo quiero hablar con CEPAL, ¿a quién llamo por teléfono? ¿A quién? ¿Con quién hablo? Es que no hay con quién hablar. CEPAL está ahí, es una cuestión de ahí. De hecho, nosotros tenemos una relación con CEPAL muy cercana, porque CEPAL, en acuerdo suyo con Conferencia de Ministros, nos encarga a la OI que ejecutemos sus programas. Porque ellos no tienen capacidad de ninguna ejecución. En la Conferencia de Ministros de Ciencia, que hubo en octubre en Buenos Aires, la conclusión última fueron los ministros de Ciencia y los señores de la OI que ejecuten esto, porque yo no sé cómo hacerlo directamente. Es así de gráfico todo esto. Entonces, una debilidad institucional que además tiene que ver con una debilidad de las propias instituciones democráticas. En la región en este momento hay países que están con una fragilidad democrática peligrosa, muy peligrosa. Creo que eso es un tema a tener en cuenta. Y el caso de la corrupción, por ejemplo, que anida sobre la región, tiene que ver con que los sistemas de control público son muy débiles. Son muy débiles y son muy laxos, y la fiscalidad sufre una ilusión y un incumplimiento generalizado sin apenas consecuencias en muchos casos. Debilidad medioambiental, debilidad institucional, la trampa. Y la tercera trampa, que a nosotros en la OI nos interesa mucho, preocupa mucho, es la que decía comentario de Mariola, es la trampa de la productividad. Desde el año 1960 no me estoy equivocando, la productividad de la región no ha crecido. No crece la productividad de la región. Y si no crece, no hay más riqueza. Y si no hay más riqueza, esto lo dice el presidente Petro, si no hay riqueza, ¿qué reparto? ¿Qué repartimos? Entonces, ¿por qué? Pues hay una cuestión, digamos, grave. Es la única región del mundo, junto con la África subsahariana, que no ha crecido la productividad. No son comparables, por favor, la África subsahariana con América Latina. Es algo muy llamativo. En primer lugar, ¿por qué esto ha ocurrido? Ocurre porque se ha vivido de la venta de las commodities, la venta de materias primas, del cobre, petróleo, gas, soja. Eso no genera valor agregado. $1 millón invertido en minería en Chile genera un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo. $1 millón invertido en empresas de servicios generaría 30 o 40 puestos de trabajo. Creo que es un dato, digamos, muy a tener en cuenta. En primer lugar, la maldición de las commodities. La maldición es la frase de un economista argentino. En segundo lugar sería, digamos, dedicarnos a vender comida barata. Se vende comida barata. Productos de materias primas que una vez procesados, transformados, adquieren un valor agregado importante, pero de ahí sale comida barata directamente, que son esas commodities. Y en tercer lugar, vender trabajo barato. Las maquilas de Centroamérica es trabajo barato. Trabajo, no diría yo en régimen de semi-esclavitud, pero en régimen de una fragilidad laboral total. Y vender trabajo barato es exportar mano de obra sin cualificar para que trabajen recogiendo tomates en Estados Unidos o trabajan cuidando a nuestros niños y a mayores en España. Así de claro, es vender trabajo barato. Eso no genera productividad. Eso no aumenta la productividad porque, al fin y al cabo, vivimos una economía global de conocimiento en la cual solamente compiten los que son sociedades del conocimiento. Y creo que esto es el gran reto que tiene la región, incrementar la productividad para poder competir, para poder generar valor agregado, para tener empleos dignos. El 50% de los empleos de la región son economía informal. Economía informal es pobreza, es ingresos de $1 o $2 diarios. Es eso, economía informal. Y además con un riesgo de entrar en los circuitos del crimen altísimo. En la pandemia se decía que teníamos el 8% de la población mundial.
y sufrimos el 30% de contagios mundiales. Se demostró que los sistemas de protección de salud eran muy frágiles. En América Latina tenemos el 8% de la población mundial y tenemos el 30% de los delitos criminales del mundo. El 30%. No se comparece con esta población. ¿Por qué? Por un sistema educativo incompletos, con fracaso escolar, con una economía, digamos, en torno a esa economía del 1 o 2 dólares diarios que al final genera situaciones indeseables. Esto tiene que ver también con ese fortalecimiento del mercado interior. El mercado interior de América Latina es muy débil frente al mercado interior europeo. Entonces, eso tampoco, digamos, genera una fortaleza importante. Y continuando con esto ya, y creo que también en la cumbre ha sido muy importante, y para nosotros muy importante, ha sido la digitalización. La cumbre tenía 3 transiciones como ejes, así. La transición verde, he hecho referencia a ella, la transición justa, que es derechos humanos, democracia y paridad, igualdad, es fundamental, porque sin esa transición justa, las demás no funcionan, y tenemos una región en la cual hay muchos países en los cuales el respeto a los derechos humanos es débil, las democracias están, en algún caso se habla de fatiga democrática, desconfianza de los ciudadanos de sus gobiernos, porque los gobiernos no les han cumplido directamente, y tenemos un problema de paridad, el papel de la mujer en la región. Si no hay democracias paritarias, no hay democracias reales. Es una evidencia que hay que saber así. Y ahí, frente a eso, y junto con eso, la tercera transición es la digital. Para nosotros es quizá la que más nos pega directamente. Todo el programa de transición de cooperación educativa, cultural, científica, se están digitalizando abiertamente. Es el eje que vertebra todo. Ayer estuvimos creando el Consejo Digital de la Juventud de España con la vicepresidenta Nerea Calviño y con el secretario general de la OIJ, la Organización Iberoamericana de la Juventud, y es un consejo en el cual hacer partícipes a los jóvenes también en las decisiones que haya sobre el futuro digital. Pero además van a ser ellos los actores fundamentales de este proceso. Entonces, el tema digital es fundamental porque además impacta en el medio ambiente, primero, impacta en la economía, impacta en el empleo, impacta, digamos, en la educación de forma muy gráfica. A través de sistemas digitales podemos dar más y mejor educación a todos. Le voy a comentar también respecto a un dato muy gráfico. Durante la pandemia, antes de la pandemia, la enseñanza virtual con soporte digital estaba avanzando. Había una tendencia de avance. Después de la pandemia ha ocurrido lo siguiente, y es que el crecimiento de educación superior en América Latina, que es una muy buena noticia, ha sido del 20% de educación presencial y del 88% de educación virtual. Hay tecnología que hace que sea de calidad y además con esa, digamos, educación virtual se va a llegar a todos aquellos que la educación presencial no puede llegarse. Es muy gráfico, digamos, el impacto que ha habido en el caso de educación. Y además es una región en la cual tenemos otro factor ahí. En América Latina tenemos 180 millones de jóvenes, 180 millones, que es un bono demográfico, que es una mina en ese sentido, 180 millones. De ellos, en este momento, tenemos 32 millones escolarizados en educación superior. La región del mundo que más ha crecido en matrícula de educación superior. Para el año 2030 tenemos 40 millones de estudiantes de educación superior. Y todo ese colectivo, ese grupo humano que va a ser los líderes de la región, son un grupo social, un grupo humano que tiene que estar, digamos, con las competencias que se requieren en este momento. Y las competencias digitales, junto con las socioemocionales y las comunicativas, son las fundamentales para asegurar un empleo de calidad. Socioeducativas, comunicativas, lengua propia y una lengua franca, y digital también. Esto es un poco el dibujo de la región y el dibujo en el cual nosotros nos movemos como única cooperación. Estamos trabajando en ese entorno, en la región, y creemos que hay una oportunidad ahora que no había antes y que por supuesto que vamos a intentar aprovechar al máximo. Y nada más que eso, por mi parte, yo creo que la situación es cierta esperanza, pero razonable esperanza. También se acaba con esta visión del perfil de la región, con algunos elementos que invitan desde luego al optimismo y también a nuevas oportunidades, porque esos jóvenes, ¿dónde van a estudiar? ¿En la región o van a estudiar en otros lugares distintos de la región? Y, ¿me permites que lo diga? Por favor. Somos la región del mundo que más ha hablado del espacio común del conocimiento, y junto también con África subsahariana, la que tiene menos movilidad académica. El 1.1 de estudiantes de educación superior de la región
estudian fuera de su país, el 1.1. Eso empobrece absolutamente, los profesores académicos, lo conocéis, empobrece, digamos, lo que es el mundo de la educación superior. Es algo fundamental. Los chicos y las chicas tienen que ser estudiantes también fuera, a otros países de la región y fuera de la región. Eso ya lo saben los chinos. Se los van a llevar con becas a estudiar a China. Y estos que hacen Erasmus. Recuerdo que en las cumbres de la SEGIP, una de las propuestas fue hacer replicar el modelo Erasmus, el programa Erasmus de movilidad en la región, pero obviamente no es imposible. Es que es imposible, además. Hace falta 14.000 millones de dólares. Creo que fue la cumbre de Chile. Bueno, ahora el turno es de ustedes. Cualquiera de las reflexiones que les haya sugerido las intervenciones o cualquier cuestión que quieran compartir con quienes han intervenido en esta mesa, es su turno. Y creo que tenemos ya dos palabras pedidas, el profesor Sotillo y aquí también. Adelante. Sí, pero que el profesor Sotillo había levantado la mano antes. Que los de atrás han estado muy rápidos. Buenos días, gracias por las intervenciones. Yo en todo caso quería retomar el título de la mesa redonda para combinar el espacio iberoamericano con el euro-latinoamericano. En sentido, hacer una pregunta doble. ¿Cómo evitar la superposición de la cumbre iberoamericana de naciones con las cumbres euro-latinoamericanas? Ya hay acuerdo para hacer una alternancia. Si no recuerdo mal, el alto representante estuvo en la última cumbre iberoamericana de Santo Domingo, así que entiendo que hay algún tipo de formalización para evitar esa superposición. Pero sobre todo aterrizada en la segunda cuestión, haciendo o conectándolo quizá con lo que comentaba María Jabonero en la intervención, cómo reforzar el espacio iberoamericano con el espacio euro-latinoamericano. Creo que tenemos una desconexión importante en temas de, por ejemplo, de intercambio de estudiantes, de reconocimiento de títulos. En fin, hay una serie de problemas que todos conocemos en la universidad de acceso de estudiantes de América Latina a nuestros programas, con lo cual al final entendemos bien cómo ese espacio iberoamericano, además de la educación, puede reforzarse desde el espacio euro-latinoamericano. Si hay alguna forma de poder conectar ambos espacios para reforzar esa presencia y no diluir uno y otro. La pregunta está lanzada en general. Pues, ¿quién se anima? Yo creo que lo que más sabe es Mariano. Pero yo puedo decir que yo estuve en la cumbre de la SEGIP en República Dominicana y salí muy decepcionado. No sé si os habéis fijado que no habló nadie de esa cumbre. Nadie. No solamente en España, tampoco allí. La SEGIP fue y es un instrumento muy importante, pero yo creo que no tiene demasiado afecto en este momento allí. Nosotros tenemos que recuperar eso y tenemos que hacer un esfuerzo y eso implica, yo creo, que revisar el sentido de las cumbres, y es prácticamente lo que más tenemos, pero las cumbres son una sucesión de monólogos de los presidentes dirigiéndose a sus respectivos países. Realmente son muy deprimentes y además entre ellos tienen unos líos horribles. Puedo contar, por ejemplo, la tensión que hubo entre la intervención de Boric y el ministro, iba a decir Marduenda, ¿cómo se llama? El Moncadas, el ministro de Nicaragua, porque Boric se metió con Nicaragua, pero Petro se metió con nosotros, con España, y reivindicó que había que meter al pueblo saharaui en la SEGIP, que fíjate tú. Y esto yo creo que era para darle a Sánchez enfrente y al rey que estaba allí. Es decir, que realmente la cumbre necesita una revisión. Y segundo, tiene que revisar lo que plantea la articulación con... porque no hay ninguna articulación, no hay ninguna. Y por tanto yo creo que la gran tarea de Alamán y de España en particular, a propósito de esta doble plataforma que tenemos, porque SEGIP es importante, en mi opinión, es que articulen esfuerzos comunes. Totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón, y además yo añadiría una cuestión circunstancial y que creo que es importante. Se hizo un informe sobre la SEGIP, que se llama Informe Lagos, fue el presidente Lagos el que coordinó aquello. Y ese informe decía que llegó un momento determinado, que era el momento de la pasada cumbre de Santo Domingo, había que hacer, digamos, una refundación, una evaluación de la SEGIP.
y de las cumbres. Coincidíamos muchos que era el momento oportuno, yo lo he defendido en público y en privado. Era el momento oportuno, esto ya no es lo que era, diríamos así, y esto hay que, digamos, hay que dar una vuelta. Y hay gente de la región con madurez suficiente para dar una vuelta, y no se ha hecho. Si eso no se hace, se entra en un proceso, digamos, de decadencia clara. Y eso hace falta. La primera cumbre fue en el año 1991, en México. Yo que creo que soy de los mayores que hay, ya estuve en aquella cumbre, estaba muy jovencito. En el 91. América del 91 no tiene nada que ver con lo de ahora, nada que ver. Y seguimos con ese tran. Pero vamos, insisto, el informe de Lagos escribía que se hiciese una revisión y una refundación, más o menos, no sé, en los términos de las cumbres, y no se ha hecho. Y creo que eso es una mala noticia. Sí, yo quería llevar también el tema al tema educación. El gran problema que en este momento hay en Latinoamérica, digamos en un ámbito de formación académica, hay muy pocos doctores. Hay muy pocos doctores y eso hay que potenciarlo. Eso es digamos, un problema que desde universidades españolas estamos intentando ayudar. Pero no es fácil, porque lo han dicho tanto Ramón como Mauricio, que hay como una especie de neonacionalismo todavía en los países latinoamericanos. Yo cada vez que voy y hablamos de integración me cuesta mucho, e incluso en Mercosur. En Mercosur, estando en Uruguay, pues hay como una reticencia muy importante. Es todo como para la panoplia, para venderlo, pero luego no se lo creen. El problema es que no se lo creen. Y otro tema, el Erasmus Mundus. Yo también fui de los que creó el Alfa, no sé si lo recordáis, el programa Alfa. Lo creamos en Granada, cuando yo todavía era titular, era profesor titular en Granada. Creamos el programa Alfa y hicimos algo, pero ahí se quedó en aguas de borraja todo esto. Ahora lo que estamos haciendo, y yo ayer, sin ir más lejos, me tuve que retirar a las 10:30 porque tenía un máster con Ecuador. Es decir, estamos tratando con unos salarios terribles para nosotros, porque tenemos que hablar de horarios inusitados. Yo este viernes hablo de 1 de la mañana a 3 de la mañana, durante 3 viernes seguidos. Pero bueno, creo que es un esfuerzo importante en cuanto a educación, a formar, a tratar de dar nivel. Y ahí tenemos un reto. Y hay una cosa curiosa, Ramón. Todavía, nosotros siempre decimos, claro, es que África se dividió cuando se hizo África, los europeos la diseñamos con escuadra y cartabón. Pero es que nos olvidamos que América se hizo a través del uti possidetis iuris. En definitiva, eran las escuadras que se utilizaron para los sistemas de los reinos del Río de la Plata, del Alto Perú, que en definitiva tampoco se tuvo mucho en cuenta las divisiones de las poblaciones autóctonas. Y este es un tema que me gustaría que tratáramos también aquí en el coloquio. ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Qué pasa con la reivindicación de los mapuches? Los mapuches están reivindicando tierra. Tú lo has dicho hace un momento. Estas especies como de espacios de oasis que quedan rodeados de soja. Es decir, que en definitiva no lo estamos haciendo bien, y yo coincido también con Ramón en el sentido que aquí hay muchos puntos oscuros. Es que hay que decir la verdad, y hay que entender que no va a ser fácil, porque además hemos llegado tarde. Es que hemos llegado tarde. Por ejemplo, la franja y la ruta de la seda, la franja y la ruta de la seda, que es la de los chinos. Los chinos ya han invadido bastante África, pero lo están haciendo con mucha efectividad en Latinoamérica, con muchísima efectividad, y están convenciendo. Y nosotros tenemos que aprender a convencer. Todavía tenemos la leyenda negra, que es otro tema complicado que habrá que saber gestionar, y yo voy a decir con un término, con diplomacia vaticana, que llevan 2000 años de experiencia, así, con diplomacia vaticana, para poder realmente explicar que tienen razón, pero no del todo. Es decir, que ha habido un ten con ten. Ahora sí, tienes la palabra y después tenemos aquí solicitada una palabra. Don Héctor. Bueno, muchas gracias.
Y yo quisiera referirme fundamentalmente al tema de la educación también, ¿no? Y las palabras de Mariano Fragonero, pero también la mención que ha hecho el profesor. Primero quisiera recordar que en la primera cumbre de CELAC-UE en Santiago de Chile 2013 y en la segunda en Bruselas el 2015, hubo dos novedades en cuanto a las cumbres paralelas que se habían creado ya en la cumbre de Viena. Y la novedad fue que además de la cumbre empresarial y de la cumbre social, de la cumbre sindical, estuvo la que has mencionado, la cumbre judicial. Muy importante. Muy importante, pero además otra muy importante que fue la primera cumbre académica, que fue introducida por un grupo de académicos que nos reunimos de América Latina y de la Unión Europea para plantearle en ese momento al gobierno chileno que organizaba la primera cumbre de CELAC-UE, plantearle la necesidad de que además existiera una cumbre académica. A partir de ese momento, y ya han pasado 10 años de cumbres académicas, reconocidas oficialmente por los jefes de Estado en la primera y en la segunda, y lamentablemente en la tercera no se ha reconocido la cumbre académica, ni hay, y quisiera decirlo, de las 2.659 palabras que tiene la declaración de la reciente CELAC-UE, hay una sola que menciona la educación, pero al pasar, es decir, entre cambio climático, digital, educación, no sé qué, migraciones, esa es la única mención que hay a la educación en esta declaración. Entonces, pero quisiera reivindicar el hecho de que las cumbres académicas, de la cual hemos celebrado la quinta cumbre recientemente en Alcalá de Henares, con más de 200 rectores académicos, decanos, en fin, profesores, estudiantes de Erasmus Student Network, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, con quien tenemos un acuerdo, para seguir impulsando la creación, y eso conecta con algo que se ha comentado, la creación de un espacio común de educación superior, ciencia, tecnología y educación euro-latinoamericana, que en el largo plazo permita la libre circulación de estudiantes, de profesores, académicos, investigadores, staff de las universidades, en fin. Estamos trabajando en eso. Ayer lo conversamos con Javier Niño también, que efectivamente dice sí, no está incluido dentro de la declaración, pero bueno, quedamos de conversar para un futuro plan de acción hasta la siguiente cumbre, donde se pueda incorporar nuevamente todo este trabajo en el que ya han participado más de 2.000 académicos de distintas, de las dos. Eso con respecto a la educación. Y finalmente, algo que ha mencionado Ramón Jáuregui, muy importante, las dos cosas que él ha destacado, el tema, sobre todo el tema del seguimiento después de la cumbre reciente, ¿no? Y la creación de un mecanismo de seguimiento que ha sido fundamental. Pero yo lo conecto eso con la CEGIP, porque cuando se creó la CEGIP, se creó con un mecanismo de seguimiento de las cumbres iberoamericanas y se fue distorsionando a lo largo del tiempo la función de la CEGIP, que era alimentar el proceso de cumbres con documentación técnica, apoyando a los gobiernos, etc. Llegó un momento en que la CEGIP empezó a perder sentido, o su sentido original, empezó a buscar su destino, y ahora la CEGIP hace muchas cosas, pero no necesariamente cumple la función aquí. Hay que tener cuidado de que con este mecanismo de seguimiento no vaya a pasar lo mismo. Y por último, este mecanismo de seguimiento necesariamente tiene que ser un mecanismo de seguimiento multiactores. No solamente los gobiernos, no solamente los ministros, no solamente el sector público. Tiene que estar el sector privado y la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil, desde luego, la comunidad académica, que es el gran ausente en esta cumbre CELAC Unión Europea reciente. Gracias. A ti, Héctor. Tenemos aquí una palabra pedida y después para ti. Hola, buenos días. Como no me conocen, me llamo Fernando Moreno, soy doctorando en Seguridad Internacional por la UNED y aparte soy coronel del Ejército de Tierra allá en la Reserva y he trabajado 16 años
en el SEAE, bueno, SEAE, el Consejo en Bruselas. Y repite curso en el curso. Y repito, ¿verdad? Eso es contumacia. Yo quería preguntarles por un ausente, seguridad y defensa. Es una política que es central, por ejemplo, en las relaciones entre Unión Europea y África, bueno, no central, pero sí importante, y creo que es debido al apadrinamiento de algunos países de la Unión Europea por establecer esos lazos, más que por establecer esos lazos, por compartir con esos países nuestra forma de concebir la seguridad y la defensa, que creo que en Iberoamérica, en Latinoamérica, también tendría su razón de ser, no solo hacia las Fuerzas Armadas, sino también hacia las Fuerzas de Seguridad Interior, con las que creo que podemos tener muchas afinidades, con las que creo que podemos compartir mucho en ámbito de partenariado, no con esa visión colonialista que en algunos casos se ha hecho, por ejemplo, en África. Pero ahora es una dimensión importante en las relaciones con África, es una dimensión importante en las políticas con el Este, porque hay países que hacen que la Unión Europea mire a África y otros que miren al Este en temas de seguridad y defensa. Es, desde mi punto de vista, una de los ausentes en las relaciones con Iberoamérica. ¿Qué razones puede haber para ello? ¿Quién se anima con esta cuestión? Hay un problema fundamental que es OTAN. Para ellos, para América Latina, en particular en el conflicto ruso, la distancia con Europa ha sido más que la abstención, etcétera, en las Naciones Unidas, es que ellos no aceptan que Europa esté contribuyendo, ayudando militarmente a Ucrania. Eso es una diferencia importante que tenemos en este momento con ellos, porque ellos, en general, esos países no aceptan eso. En segundo lugar, el segundo problema es que la colaboración en materia de defensa con ellos, Europa tiene en sí misma, como bien sabes, una controversia interior, ¿no? Que es fortalecer OTAN o hacer su propio sistema defensivo. Y esa doble ecuación nos tiene bastante, digamos, constreñidos como para pensar en otra colaboración. El único país que colabora desde el punto de vista de la defensa es Colombia, que tiene una tan larga tradición con Estados Unidos y que además ha sumado fuerzas concretas a determinadas operaciones europeas y de OTAN. Pero yo creo que es prácticamente inviable pensar en este momento en que puedan ir más lejos, ¿no? A mí sí me parecería muy importante contemplar el tema de la seguridad como un elemento de nuestra relación. No lo hemos hablado aquí, pero yo pienso que Europa y América Latina deberíamos de construir un eje ante la comunidad internacional en materia de combate al narcotráfico. A mí me parece que en ese terreno Europa tiene que recorrer, digamos, un largo camino de ayuda a América Latina. El narcotráfico está destruyendo las democracias latinoamericanas, especialmente la mexicana e inclusive la colombiana, pero la hondureña, la salvadoreña, están en todas partes, ¿no? Y yo creo que hay una necesidad de plantear a la comunidad internacional una nueva manera de ordenar esto. No digo de legalizar el consumo, los consumos, sabemos que tienen muchos problemas, sino de ordenar los mercados. Antes ha dicho el profesor que el sistema armamentístico latinoamericano pues es muy débil, etcétera, porque no tienen una serie de los acuerdos, compromisos de no nuclearización. Bueno, un dato. La frontera entre Estados Unidos y México tiene 3.000 kilómetros. ¿Saben ustedes cuántas armerías hay en el lado americano? 9.000. 3 por cada kilómetro. 9.000. ¿A quién venden las armas? ¿Para matar dónde? Esa estadística que decía Mariano antes. En América Latina. Y que cuidado porque tenemos ese tipo de evidencia. Entonces, yo creo que más que llevar a un plan de coordinación en materia defensiva con América Latina, lo que tenemos que hacer los europeos es ponernos de su lado para proporcionarles seguridad interior. Porque sin seguridad no hay democracia. Y no hemos hablado del problema que representa el problema de Bukele en El Salvador. Pero, en fin, esto está ahí. Es decir, las democracias latinoamericanas y centroamericanas en particular están colgadas de un hilo porque el narcotráfico los destruye. Entonces, ahí sí que creo que cabe una estructuración y una cooperación más potente.
No me puedo extender más. Gracias. ¿Sí queréis añadir algo? Sí, porque me ha parecido muy interesante lo que Ramón te ha aportado. Es que hay un tema que es muy delicado, pero que se puede decir obviamente. La figura de la OTAN genera muchas reacciones, incluso dentro de Europa. Ha habido en ese sentido muchos que han apuntado que en la guerra de Ucrania la OTAN tendría que estar un poco más recogida y es la Unión Europea quizás la que hubiera tenido que trabajar más. No nos olvidemos que con la Comunidad Europea de Defensa, en los primeros años de la Unión Europea, cuando se quiso, y lo ha apuntado muy bien Ramón, cuando se quiso montar una Comunidad Europea de Defensa, en la Asamblea Nacional Francesa se propuso, pero luego en la Asamblea Nacional Francesa se retiró. ¿Y por qué se retiró? Porque De Gaulle tuvo la influencia de los Estados Unidos, que decían no interesa, hay que mantener la estructura del Atlántico Norte. Entonces, ese es un tema delicadísimo. Ahora, ¿cómo se puede colaborar en materia de seguridad y defensa? En la Universidad de Jaén llevamos durante 14 años un ciclo, 14, que se dice rápido, de cultura de defensa. Y hicimos mucha labor, por supuesto, con profesores latinoamericanos, con profesores europeos, etc. En el ámbito del terrorismo y del narcotráfico, que están muy ligados, ahí sí se puede colaborar puntualmente, pero no de una forma global, porque sería un intervencionismo europeo y molestaría mucho a los países americanos, latinoamericanos y el Caribe. Pero sí en ayuda en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, que son dos hermanos muy aliados, ahí sí se puede ayudar. Porque de hecho lo están haciendo Estados Unidos a su manera. Están ya ellos infiltrando militares. Esto de la cultura de seguridad y defensa es la sombra del general Ballesteros, que es muy alargada en el sistema universitario español. Sí, muy bueno, Ballesteros, buenísimo. Sí, por favor, si comparte, adelante. Buenos días. Es una pregunta corta, pero la respuesta es tal vez muy larga y entiendo la dimensión de mi pregunta. Yo me llamo Renata Sili Montero, soy mexicana, pero también soy binacional de un país europeo. Entonces veo a los europeos que el europeísmo, el eje y la aspiración siempre ha sido uno de los pilares, es la cohesión democrática. Y usted cerró su charla hablando de una esperanza razonada hacia futuro para Latinoamérica. Y quisiera preguntarles si dentro de esa esperanza razonada ven una América Latina democrática, y de ser así, si el modelo de Estados Unidos de presión no ha funcionado, ¿qué modelo propone la Unión Europea para alcanzar una América Latina democrática? Y bueno, decía que entiendo las dimensiones de la pregunta, pero pues he leído esta mañana la prensa en México a la luz de los resultados de la CELAC, y hay molestias, ¿no?, sobre pues la cercanía hacia no democracias. Entonces, efectivamente, quizá el brazo a torcer de los Estados Unidos y ese modelo no ha funcionado. Y creo que efectivamente Europa puede ofrecer un modelo, pero me gustaría escuchar a ustedes cuál sería en todo caso y cómo sería, y si es una esperanza razonada. Gracias. Esto da para otro curso, Pachi. Sí, lo sé que es una dimensión. Le vamos a pedir a los intervinientes que casi a modo de tuit, no sé. A modo de tuit, yo diría que América Latina necesita una revolución socialdemócrata. Realmente todas las revoluciones latinoamericanas, que han habido demasiadas, porque el siglo XX está atravesado por múltiples. Les recomiendo un libro de un antropólogo colombiano que se llama Carlos Granés, que se titula El delirio americano, un libro maravilloso, estupendo, una maravilla, para que cuenta realmente la historia del siglo XX latinoamericano, y es muy triste. Está llena de caudillajes y de revoluciones que no lo fueron, y de militares que querían hacer... Bueno, yo creo que la revolución que falta allí, el contrato social que falta, es socialdemócrata. Es el modelo que hemos construido en Europa. Los que nos llamamos socialdemócratas
pactando obviamente con los cristianodemócratas la fórmula para que nuestros países progresen económicamente y repartan lo que producen. No hay otra revolución y eso está por hacer. Estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Ramón, una vez más. Creo que es superar la cultura del privilegio. La cultura del privilegio. Eso CEPAL lo escribe con mucho detalle. Se ha generado una cultura del privilegio históricamente y creo que es superar esa cultura del privilegio. Y yo vuelvo otra vez a un argumento que es fortalecer el mercado interior. Fortalecer la integración iberoamericana. Integración no es el discurso bolivariano, no es el discurso grandilocuente. Integración es hacer puentes, carreteras, es vender, es comprar. El comercio suaviza. Armonizar las leyes. El comercio suaviza, decía Montesquieu. Hacer todo eso un mercado interior, digamos, compartido y adquirir fortalezas compartidas. Creo que es eso. El tema de académico, pues estamos en las mismas. El último informe nuestro de la OIE sobre universidades en América Latina son 4.000 universidades que hay en América Latina. 2.000 en su país, México. Solo de México 2.000. Todo eso está generando una expectativa tremenda que puede ser, digamos, un momento de cohesión o de frustración tremenda. Y ahí hace falta eso, calidad, hace falta pertinencia, pero creo que es superar la cultura del privilegio y generar una fortaleza interna mayor. Y yo simplemente decir que otra recomendación, lea usted el libro Las venas abiertas de América Latina, porque todavía hay hemorragia. Todavía tenemos hemorragia y habría que cauterizar muchísimos temas y justamente yo insistí mucho en mi primera intervención, el modelo democrático es fundamental y luchar contra los caciquismos. Para cerrar, mi idea personal es que realmente Latinoamérica logre hacer bloques de integración. Está el Mercosur, el Pacto Andino, estaba el NAFTA, pero en fin, ahí anda, y Caribe, Caribón. Todo esto realmente puede unificar y ayudar mucho a la integración latinoamericana. Bloques subregionales. Me gustaría terminar aquí porque el cierre ha sido magnífico, pero hay un interviniente que se le ha debido de ocurrir ahora algo y entonces no le vamos a dejar con la palabra en la boca. Muy rápido, por favor. Sí, muy rápido. En especial, bueno, va para Mariano. Aprovechando, la presencia, ¿no?, del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. En respecto a la educación como tal, ese chistecito sobre China tal vez no es un chiste, ni Rusia también. Tuve la oportunidad de trabajar y respectivamente con el sector de la educación. Es sorprendente la cantidad de estudiantes colombianos, iberoamericanos, que se está lanzando a las garras literalmente del oso ruso y a China. Es muy preocupante esto, dado que la movilización de estudiantes no solo va proveniente a Europa, como antes era posible, ¿no? Le he escuchado en muchas ocasiones al ministro Lavrov de que ese es el ideal de forjar líderes latinoamericanos que hablen ruso, que hablen chino, para este nuevo mundo multipolar. Entonces, más que un comentario, es una advertencia que estoy lanzando, dado a este sentimiento. Sí, y en especial los estudiantes ecuatorianos, debido a las limitaciones que tienen al entrar a Europa, la homologación de títulos y demás, se lanzan a Rusia. ¿Por qué? Porque hay becas, hay miles de becas. O sea, yo era el que, ejercía como becario del agregado de educación de la embajada y respondía a cientos, miles incluso de solicitudes de estudiantes colombianos que querían ir a Rusia. Entonces, en fin, solo esa advertencia y qué medidas se puede para mitigar esto. Si me permites 30 segundos. Tú mandas. No, solo recordar algo que nos ha llamado la atención. En la Universidad Complutense, la mayor parte de los latinoamericanos vienen después de haber estado en Rusia, por ejemplo, un grupo importantísimo, algo que sorprende por todos lados. Es una vieja tradición, no es de ahora. Hay que recordar la fundación de la Universidad de Lumumba en su momento en Moscú. Ha habido sí, una cierta tradición en el sentido
Ahora, yo sigo pensando que la perspectiva de movilidad de los estudiantes de América Latina son fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y Europa, fundamentalmente. El caso de Brasil, Portugal. Sí, bueno, yo tengo una anécdota personal relacionada con el Parlacén, que lo he estado asesorando sobre temas de espacio ultraterrestre. En fin, es otro tema. Pero lo curioso es que la embajada rusa en Guatemala ha formado al primer astronauta latinoamericano guatemalteco como cosmonauta, es decir, ruso, o sea que es verdad, y se llama Vinicio Montoya, amigo mío. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes han participado en esta mesa redonda, Ramón, Mariano, Juan Manuel. Hace poco escuché a alguien decir que la definición de clásico era algo así como aquello que no se puede hacer mejor. Pues yo diría que esta mesa redonda ha sido una mesa redonda clásica. Gracias a ustedes. Gracias a la moderadora.